No. Buenos días todavía, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. Hoy nos toca el día del Señor 16, la pregunta 41, y si terminamos 41, que es una de las respuestas breves en el catecismo, ¿verdad? Avanzaríamos también a la pregunta 42. Pero uno nunca sabe, ¿verdad? Porque depende de comentarios, preguntas, ¿verdad? De cómo sea el asunto. ¿No? De repente, algo me quería morder. Mosquitos. Algo. No me parecía como una hormiga. Bueno, ni modo. A pesar de las dificultades, hermanos, continuamos, seguimos adelante, perseveramos en considerar lo que la Biblia enseña a través del resumen que tenemos en el catecismo. Y entonces con la pregunta 41 sigue con la exposición del credo apostólico, ¿verdad? Está explicando lo dicho en ese credo y ahorita estamos en el segundo artículo tocante a Cristo, cuando dice que Cristo sufrió o padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y entonces es lo que nos corresponde el día de hoy. Pregunta 41, ¿por qué fue sepultado? Para probar por ello que estaba verdaderamente muerto. Ahora, aquí entra un punto bastante importante, ¿verdad? Y eso es que el catecismo es un resumen. No estamos afirmando que el catecismo dice todo lo que se puede decir, ¿verdad? Está resumiendo ciertas cosas. Y con esta respuesta es evidente, ¿verdad? Hubiera sido posible decir más. ¿Por qué Cristo fue sepultado? Bueno, por varios motivos, ¿verdad? Existe el motivo que menciona el catecismo para comprobar que estaba verdaderamente muerto, pero también uno podría decir, bueno, para santificar a la tumba como un lugar de reposo para su pueblo que muere en unión con él, ¿verdad? Entra ese elemento. Podemos decir que entró en la tumba, descansó el día de reposo, ¿verdad? Porque normalmente los eruditos dicen que fue enterrado un viernes y estuvo en la tumba todo sábado, que era el día de reposo, ¿verdad? Y posteriormente resucitó el primer día de la semana. Y entonces de esta manera el Señor Jesucristo descansó, guardó perfectamente el último día de reposo para inaugurar la nueva creación el día siguiente, en que ya el día de reposo cambió del sábado al domingo, ¿verdad? Entonces hay mucho que se podría decir. El catecismo no lo dice todo, solamente menciona un elemento. Menciona el elemento de comprobar que estaba verdaderamente muerto. Ahora, vale la pena pensar, reflexionar en eso un poquito. ¿Por qué? Porque algunos, incorrectamente, ¿verdad?, pero han sugerido que el Señor Jesucristo no murió en la cruz, sino simplemente que desmayó. Fue una sugerencia, ¿verdad?, en el siglo XIX y XX, que decían, bueno, Cristo padeció, fue crucificado, pero entonces cuando lo enterraron, cuando ya estaba fuera del calor, en un clima más controlado, ¿verdad?, dentro de la tumba, con tiempo para descansar, pues ya como que se repuso, ¿verdad? Y entonces su resurrección no es verdadera, es simplemente que sobrevivió la crucifixión. Pero bueno, eso, hermanos, en primer lugar depende de que no creamos lo que dice la Biblia, simple y sencillamente, ¿verdad? Pero también quiere decir que tenemos que atribuir gran ignorancia al pueblo, a la gente de ese entonces. ¿Quién sabe más de cómo identificar si alguien ha muerto o no? ¿Un soldado romano o un académico alemán del 1920?
Pues el soldado probablemente tiene más experiencia práctica de la muerte que el académico alemán, ¿no? Además que recibió la orden del gobernador, ¿verdad? Que se cerciorara. Correcto. Y entonces, si los soldados romanos dicen está muerto, ¿quiénes son los académicos alemanes 1900 años después para decir que no? O sea, comienzan con una presuposición. Dios no hace milagros, no hay tal cosa como la resurrección. Leen los relatos y dicen, bueno, la explicación de los evangelios no funciona, tenemos que aportar otra explicación. Pero eso no es necesario si simplemente reconocemos que Dios puede hacer cosas inesperadas, ¿verdad? Que Dios puede resucitar a los muertos. Entonces, ese es un punto, ¿verdad? Los soldados romanos sabían cómo confirmar que alguien había muerto o no. Estaban muy familiarizados con el aspecto de la muerte. Segundo punto, no le rompieron las piernas al Señor Jesucristo porque encontraban que ya estaban muertos, pero le lanzaron el costado, ¿verdad? Le metieron una lanza en su costado de manera que salió agua y sangre, dice el texto. Bueno, esa separación, esa aparición de agua y sangre saliendo de una herida es algo que no sucede mientras una persona sigue viva. Es algo que sucede después de la muerte, es un proceso químico, ¿no? Bueno, entonces ahí ya hay una prueba. Pero simplemente calculen las probabilidades. Alguien es traicionado, está despierto toda la noche, no come, no bebe, es traicionado, es maltratado, es azotado, es clavado en una cruz, ahí se queda colgado, ¿verdad? Luego le abren el costado con una lanza. ¿Sigue vivo? No, no sigue vivo. A veces la gente tardaba 2 o 3 días en morir crucificados. Cristo no tardó tanto, pero después de la muerte le abrieron su costado. Cualquier duda y ya se acabó. Pero bueno, pasando de ese punto, los soldados romanos piensan que está muerto, ¿verdad? Ellos lo creen y ellos saben. Pero le abren el costado de todos modos. Lo que sale del costado demuestra que ya hay muerte, ¿verdad? Que ya ha dejado de respirar. Pero después de eso lo bajan de la cruz y sus seguidores, José de Arimatea, Nicodemo, lo envuelven, lo preparan para el entierro. Bueno, entonces ahí están manipulando su cuerpo. ¿Por qué? Porque le tienen que enredar, ¿verdad?, en prendas de lino y le ponen otra cobertura a su rostro. Bueno, si estuviera respirando, si estuviera latiendo su corazón, pues por un lado, la herida seguiría sangrando, ¿no? La herida deja de sangrar porque ya no hay latido de corazón. Cuando le traspasan con la lanza, lo que sale es por la acumulación, ¿verdad?, de lo que ya estaba presente. Pero como el corazón no está latiendo, la sangre no está en movimiento. Bueno, si ellos lo bajan de la cruz y sigue sangrando, se van a dar cuenta cuando lo están enredando, ¿verdad? Porque lavan al cuerpo y lo envuelven en lino blanco. Bueno, si hay sangre en el lino blanco, se va a notar. Lo van a observar. No sería posible ocultar y no lo ven. Luego le tapan la cara con más tela, ¿verdad? Tiene una prenda, una tela especial para su rostro. Y lo llevan y lo ponen en la tumba. Bueno, al parecer estas personas sabían, ¿verdad? Eran expertos en preparar cuerpos para la muerte. Si alguien iba a detectar que no estaba muerto, hubiera sido José. O sea, si los soldados hubieran fallado,
José de Arimatea lo hubiera detectado, ¿verdad? Pero ahora pongan el caso. Ustedes han sido crucificados, han sufrido todo eso, les han abierto el costado con una lanza, ahora han sido envueltos en lino con la cara tapada. ¿Pueden respirar? Aunque Cristo no hubiera estado muerto de antemano, iba a morir de eso, ¿verdad? Y no lo digo porque pienso que así fue, ¿verdad? Lo digo simplemente para mostrar la imposibilidad de esta teoría que Cristo cayó en un desmayo profundo, ¿verdad? Que estaba como en coma y entonces se despertó de su coma en la tumba. No, aunque hubiera estado en coma cuando lo pusieron en la tumba, que es imposible, ¿verdad? Pero aunque eso hubiera sido el caso, ahí en la tumba hubiera muerto. Estaba pensando en estas personas, ¿verdad?, que niegan que murió. Ellos, por ejemplo, negaban que era verdadero hombre. No, esas personas, bueno, los que yo tengo en mente, no negaban que era verdaderamente hombre, más bien solían negar que era verdaderamente Dios, ¿verdad? Pensaban que era un hombre cualquiera, que Dios estaba con él de manera excepcional. Vaya, ahí va yo, al parecer, si pensaban, o que negaban que era Dios, o creían que era hombre, era un superhombre, ¿no? Que, wow, podía resistir tantas cosas. Claro. O sea, en un sentido, parece que no creen en su verdadera humanidad. Exacto. Porque están sugiriendo cosas tan ridículas, ¿verdad? Pero es porque este conjunto de personas no querían decir que no eran cristianos, no querían decir que no creían todo, pero querían desmitologizar a la Biblia, ¿verdad? Querían quitar el elemento sobrenatural de la Biblia y sin embargo preservar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, resultó un proyecto imposible. La Biblia es un libro sobrenatural. Dios creó, pero no es un proceso natural que ahora el mundo exista, ¿verdad? Y Dios obró milagros. Bueno, si queremos afirmar que creemos en Dios, que confiamos en Cristo, mientras negamos los milagros, ¿qué Cristo nos queda? Pues un Cristo, como dice el pastor, ¿verdad? Absurdo, que parecería ni siquiera ser verdadero hombre, porque las cosas resultan de esa manera. En la lanza que le metieron, o sea, ese costado, pero pues si fue en esta área, la gente le rompieron costillas. Si fue hasta aquí abajo, exacto. Y si era una lanza, yo me imagino que el soldado no nada más le hizo eso. No. Se le mete agresivamente y se tiene que volver a sacar. Cuando se le vuelve a sacar, pues sale líquido que se ha acumulado en los pulmones, ese es agua, ¿verdad? Sale sangre de toda esa caverna interior, ¿verdad? Y entonces es una herida grande. El agua y la sangre es que ya estaba muerto. Sí. Si no hubiera salido pura sangre, si estuviera vivo, Correcto, sí. y no hubiera parado de sangre. Sí. Y bueno, sí, también, ¿verdad? Pero cuando le meten la lanza, o sea, el punto de la lanza quizás no hace una herida tan grande, pero se mete y toda la cabeza entra. Pero cuando sale, ¿cómo es esa herida? Pues él mismo lo explica cuando le dice a Tomás que meta su mano. No le dice, mete tu dedo, mete tu mano. Bueno, no sé qué tamaño era Tomás, ¿verdad? Pero si yo meto mi mano en una herida en tu cuerpo, pues lo van a sentir, ¿verdad? O sea, es ya una abertura significativa. Ahora, dejemos de lado todo lo demás. Después de haber pasado por tanto, supongamos que de alguna manera pudo respirar, a pesar de tener el rostro completamente tapado. ¿No hubiera muerto de puro cansancio, de puro agotamiento, sin comida, sin sangre, sin oxígeno, en una tumba vacía? Es imposible. Y entonces, cuando el catecismo dice por qué fue sepultado, la sepultura de Cristo nos dice que la muerte no es una imaginación, no es una ficción, no es un cuento, es una realidad.
Y hermanos, eso nos ayuda mucho. Porque si Cristo no hubiera muerto, no hubiera pagado toda la carga, no hubiera llevado todo el castigo de nuestro pecado. A lo mejor me hubiera librado de la ira de Dios en esta vida, pero que para la que sigue no hubiera sido lo mismo, ¿verdad? Y entonces cuando Cristo sufre la pena máxima, ahora yo ya tengo esa confianza, ¿verdad? Que Él lo sufrió en mi lugar. Como dije, hay mucho más de la sepultura de Cristo. Por ejemplo, anteriormente se entendía que la gente, hasta el pueblo de Dios, tenían miedo de la tumba. Veían ese hueco en la tierra como lugar de los muertos. Pero para nosotros, ¿cómo vemos a la tumba? Ya no es un lugar de horror, ya no es motivo de incertidumbre o de espanto. Más bien lo vemos como un lugar en que el cuerpo reposa hasta el día de la resurrección. Pero ya no es temible, ya no es la boca del infierno, ya es un lecho para descansar. Bueno, la muerte y la tumba en sí son terribles. El motivo por el cual no son terribles para nosotros no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Cristo hizo. Cristo cambió el carácter de la muerte para el creyente. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, pregunta 42. Porque ahí se dirigen explícitamente a este tema. Yo quiero hacer una pregunta. Adelante, hermano. Desde la semana pasada que lo comentó la hermana Socorro, cuando es sepultado, Cristo es una naturaleza humana que murió, la naturaleza divina estaba presente. Sí, sí, muy buena pregunta. O sea, yo sé que en mi mente no lo puedo conectar, pero no sé si puede hablar. Sí, bueno, en verdad es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y hay que entender, ¿verdad? En Cristo tenemos dos naturalezas, ¿verdad? Una sola persona. Hasta ahí creo que todos estamos claros, ¿verdad? La naturaleza humana y la naturaleza divina están unidas en esta única persona que conocemos como el Señor Jesucristo, ¿verdad? La segunda persona de la Trinidad. Ahora, su naturaleza divina es sencilla, no tiene ingredientes, pero su naturaleza humana, igual que la nuestra, porque tiene nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Su naturaleza humana es derivada de Adán y inmediatamente de María, ¿verdad? Entonces, en su naturaleza humana, ¿cuáles son los ingredientes que existen? Las partes, los aspectos, cuerpo y alma, ¿verdad? El aspecto físico, el aspecto material, que es el cuerpo, y el aspecto no material, que conocemos como alma o como espíritu, ¿verdad? Bueno, la muerte humana es la separación de esos dos ingredientes de la naturaleza humana. Cuando el alma ya no está en el cuerpo, ya no está dando vida al cuerpo, se tiene por un lado alma o espíritu sin cuerpo y por otro lado se tiene un cadáver, ¿verdad? Un cuerpo sin vida. Cuando la muerte alcanza a Cristo, eso es lo que sucede. Su cuerpo y su alma son divididos de su unión mutua. Pero la unión personal no cambia. Y entonces la persona de Cristo sigue unido a su naturaleza humana, al cuerpo en la tumba, al alma ya en el paraíso, ¿verdad? Con el ladrón que se arrepintió y creyó en el Evangelio, estando crucificado juntamente con él. Alma y cuerpo en Cristo fueron separados de ellos mismos, ¿verdad? Mutuamente. Pero ninguno de los dos ingredientes de la humanidad verdadera fue separado de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces lo que se atribuye al cuerpo se le atribuye a la persona de Cristo, ¿verdad? Que fue sepultado. Lo que es cierto del alma, que fue a su Padre en el cielo juntamente con el ladrón arrepentido, se atribuye a la persona de Cristo. Todo es cierto de Cristo como persona,
porque sucede a un ingrediente de la naturaleza humana todavía unida. ¿Qué piensas, hermana? ¿Esto te responde? Entonces, si tratas de conectarlo en tu mente, no te imaginas a un cuerpo con Con la parte unión con divina, Dios, ¿verdad? muerto. Claro. Y bueno, ese es un detalle muy importante, hermana, porque cuando lo entendemos nos ayuda a recordar bien que Cristo es verdaderamente humano. Lo que dio vida al cuerpo humano no fue la divinidad, fue su alma, igual que nosotros, ¿verdad? Ahora, claro, en un sentido podemos decir, tenemos vida porque Dios nos lo regala, ¿verdad? Eso siempre es cierto de toda persona, ¿verdad? Pero Dios obra para dar vida a mi cuerpo a través del alma, ¿verdad? Eso es lo que trae la vida. Y en Cristo, sin su alma, sin su principio de vida, su cuerpo es un cadáver, como el mío. Ahora, hay una unión que existe en Cristo que no existe en nuestro caso, ¿verdad? Pero esa unión no sustituye el funcionamiento típico, cotidiano de la naturaleza humana. Por eso, cuando entrega su espíritu en manos de su Padre, su cuerpo deja de tener vida. Ya no hay latido de corazón, ya no hay respiración, ya no hay actividad cerebral, ya solamente son puros procesos químicos que están sucediendo. Claro, Dios interpuso, ¿verdad?, para que el proceso de la corrupción no comenzara. Pero aún ahí usó medios para eso. Haber sido desgastado mayormente de sangre ayuda a preservar el cuerpo, ¿verdad? Estar en una tumba donde no estaba expuesto al sol también ayudaba. El haber sido lavado y enredado, todo eso ayudó para que el proceso químico de la corrupción no comenzara antes de la resurrección. Y la resurrección viene siendo la unión otra vez del alma. Correcto. Sí, el alma de Cristo nuevamente entra en su cuerpo y ahora acompañado, ¿verdad?, con cambio de cualidades, que lo que fue crucificado en debilidad fue resucitado por el poder de Dios. Pero sí es hermoso profundizar así, hermana, porque nos ayuda a ver más claramente que Cristo verdaderamente es mi hermano, compartió mi experiencia. La muerte para él fue lo que será la muerte para mí. No es algo que él no ha atravesado antes que yo llegara, ¿verdad? Sí, pastor. Entonces estaba pensando en un tema profundo, ¿verdad?, pero aplicado a nosotros. Nosotros, a diferencia de Cristo, no somos divinos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la divinidad misma, o sea, la muerte no une nuestra unión mística con la divinidad. Correcto. Aunque nuestro cuerpo está en la tumba, ahí estaríamos nosotros. Nuestra alma pasa la presencia, estamos en la presencia, nunca se separa en ese sentido nuestro Dios de nosotros. Es muy cierto, pastor, y de hecho, aunque el catecismo de Heidelberg no lo diga explícitamente, el catecismo mayor de Westminster sí lo dice. Eso proviene. Nuestros hermanos presbiterianos, ¿verdad?, usan ese catecismo en vez del catecismo de Heidelberg, y es muy bueno, ¿verdad? Los dos son buenísimos, es difícil escoger entre ellos. Pero el catecismo mayor de Westminster nos dice que cuando morimos, nuestras almas son recibidas inmediatamente en el cielo, en la presencia de Cristo, ¿verdad? Y ya no tenemos que lidiar con pecado, ya no tenemos que batallar con tristeza, etc. Estamos gozosos. Nuestros cuerpos, mientras pertenecen en la tumba, pero siguen en unión con Cristo. Y entonces es parte de la honra de Cristo resucitar a ese cuerpo. Cristo no va a perder una parte integral de su pueblo, ¿verdad? Y entonces Él ha dado prenda, ¿verdad? Ha dado confirmación. Él sentiría que había fracasado si no resucita nuestros cuerpos en el día final. Bueno, hay preguntas que salen de eso, ¿verdad? Bueno, aquí está el ejemplo, la hermana Silvia. Ahorita tanto como del Señor Jesús, que va a ser nuestro caso también,
el proceso, lo que le hagan a nuestro cuerpo, eso Dios nos libera de sentir todos los procesos después de la muerte, ¿no? Bueno, sí. Ya no vamos a sentir eso, pero Claro. Dios está cuidando ahí nuestro cuerpo como cuidó del Señor Jesús. Sí, tenemos que notar una diferencia, ¿verdad? Y bueno, Pedro lo resalta en el caso de David. David murió, fue sepultado, vio corrupción. Jesucristo murió, fue sepultado, no vio corrupción. Pero no vamos a experimentar cómo se está Claro. descomponiendo mi cuerpo. Correcto, sí. De que los gusanos me van a comer, etcétera, pues sí me van a comer. Pero yo no voy a estar presente, ¿verdad? Yo no lo voy a sentir. Y eso no va a obstaculizar que el Señor me restaure, ¿verdad? Que me restaure en perfección. Cuerpo glorioso, como el de Cristo, Por eso tiene ¿verdad? que deshacerse y hacerse polvo otra vez para hacerlo glorioso. Bueno, o sea, uno diría que sí, ¿verdad? Si no fuera por lo que Pablo dice de los que están vivos todavía cuando regrese el Señor Jesucristo, que no morirán, Sí, sí. pero serán transformados. Pero sí, normalmente lo que experimentarán la mayoría de los creyentes es que su cuerpo será deshecha y reconstituida según la imagen de Cristo, ¿verdad? Ya no en debilidad, ya no en vergüenza, ya no en deshonra, ya no en mortalidad, sino fuerte, glorioso, hermoso, todo lo demás de bueno que se puede decir, ¿verdad? O sea que entonces seremos hermosos. Claro. Y dice, tengo una esperanza. Tenemos esperanza. Tenemos gran esperanza, hermanos. Y bueno, eso nos ayuda también cuando llegamos a enterrar a uno de nuestros propios seres queridos. O sea, nosotros, ¿cómo nos hemos experimentado? Pues no ha sido contacto directamente alma con alma, ¿verdad? Sino que el alma de esa persona se ha expresado a través de su cuerpo, su movimiento, sus palabras, etc. ¿Con qué nos encariñamos? Pues nos hemos encariñado con ese cabello, con ese rostro, con esos brazos, y etcétera, ¿no? Bueno, en la resurrección, todo eso nos será devuelto, pero ya sin imperfección, ya sin debilidad. O Dios nos va a dar ojos para que ya no lo veamos con perfección. Bueno, nosotros también seremos perfeccionados, ¿verdad? Y ya no veremos con malicia, con ese resentimiento, y etcétera, ¿verdad? Pero es bonito porque, pues en gran medida, extrañamos la presencia física de nuestros seres queridos. Pero hasta eso, los que son creyentes, ¿verdad? Lo tenemos nuevamente en el cielo con Cristo. O sea que no nos deja a la mitad, ¿verdad? Cristo no nos abandona en la muerte y no se olvida del cuerpo después del entierro. La prueba de todo está en la sepultura de Cristo mismo, ¿verdad? Y bueno, esto lo vemos, esto es un principio general, hermanos. En Cristo vemos el caso de una manera muy clara, muy contundente, digamos, muy comprimida, ¿verdad? Todo sucede en un lapso breve de tiempo. Bueno, esto se podría aplicar a toda su vida, ¿verdad? Pero especialmente aquí, ¿verdad? ¿Qué tan rápidamente pasa del punto más elevado de su ministerio, ¿verdad? Cuando más popular es, cuando tiene la entrada triunfal en Jerusalén, hasta que es crucificado y sepultado, pasa una semana, de lo más alto hasta lo más bajo, en su vida terrestre, ¿verdad? Y de su muerte y sepultura hasta su resurrección pasan 3 días. Y otra vez sube. Bueno, en nuestro caso, normalmente, y cuando hablamos de la iglesia en totalidad, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de algo que sucede más lentamente. Todo no está tan comprimido, ¿verdad? Fue comprimido en el caso de Cristo para que fuera sumamente obvio. Pero lo que es cierto de Cristo también es cierto de nosotros en nuestra medida, ¿verdad? No de una manera tan evidente, pero igualmente cierto. Es patentemente cierto que Cristo no se olvidó de su propio cuerpo en la tumba, porque salió de la tumba 3 días después. Pero en mi caso, aunque mi cuerpo esté en la tumba por 500 años,
igualmente Cristo no se olvida. Y en la resurrección lo veremos, ¿verdad? Que no se ha olvidado del cuerpo de nadie. Sí, pastor. Ya se va a acabar el tiempo, pero Sí. En relación con la muerte y resurrección de Cristo, ¿qué puedes decir acerca, pastor, de los que dicen que en realidad Cristo no estuvo 3 días ni 3 noches en la tumba? Bueno, Completos. sí, hay mucho debate en cuanto a eso, ¿verdad? Y tenemos que cambiarnos de nuestro modo de calcular, donde tenemos reloj en cada teléfono, ¿verdad? Donde los satélites nos dicen exactamente qué momento es. Y regresar a la mentalidad del mundo antiguo, ¿verdad? Los judíos contaban los días comenzando en la tarde, ¿verdad? Y entonces, como a partir más o menos de las 6 de la tarde, aunque el cálculo no era exacto porque dependía del sol, y ahorita hemos estado viviendo, ¿verdad? El sol se pone antes de las 6. Pero más o menos alrededor del 6 de la tarde, entonces comenzaba el nuevo día. Bueno, entonces si Cristo es enterrado viernes en la tarde, pues todavía es enterrado viernes. Está en la tumba sábado, domingo comienza y sale, pues viernes, sábado, domingo son 3 días. Algunos piensan que Cristo fue crucificado y enterrado un jueves, ¿verdad? A mí se me hace una posición posible, pero es una posición minoritaria por muchos motivos complicados que no tenemos tiempo de tratar ahorita. Pero en ese caso sería, bueno, la noche del jueves, la noche del viernes, la noche del sábado. Ahí estamos, ¿verdad? Son 3. Para mí quizás no tiene gran importancia porque si contamos viernes, sábado, domingo, o si contamos noche de jueves, noche de viernes, noche de sábado, la idea es un plazo limitado, aborda 3 días, ¿verdad? Y aunque no haya sido exactamente 72 horas, pero eso de pensar que tiene que ser exactamente 72 horas, eso es un hábito de pensamiento moderno que no tenemos derecho de atribuir o a Dios o al pueblo de Dios en ese entonces. Pero sí hay una parte del Viejo Testamento que dice claramente 3 noches. Si contamos viernes en la noche, estamos Pues sí, o sea, de todos modos podemos hacer la cuenta que de 3, ¿verdad? O sea, quizás estamos hablando de 40, bueno, quizás estamos hablando de 50 horas, o quizás estamos hablando de 69 horas, pero esa parte no importa, ¿verdad? Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, ¿verdad? Quiere decir que Jonás estuvo 72 horas. Eso ya es el más exacto de la Biblia, ¿verdad? Y ese es el patrón que Cristo está siguiendo, ¿verdad? Ese es el ejemplo de Jonás. Pero más allá de las horas, tuvo que haber 3 noches, ¿no? Bueno, pero día y noche, ¿verdad? No tiene que ser 12 horas completas. Con que sea la mitad de una noche, ya fue noche, ¿verdad? En esa parte. Se trata no de ser tan minucioso, sino de creerle a Dios, ¿verdad? Si Dios dijo 3 días y 3 noches, ¿cómo haya sido? Correcto, sí. Pero entonces ya ahí cabe en nosotros no decir, oh, pues fue tal día, simplemente decir 3 días. Correcto, sí. O sea que para los judíos 3 días y 3 noches no equivalía a 72 horas. No necesariamente, o sea, ese era el límite extremo, ¿verdad? Pero, y esto lo hacen con los años también. Si yo fui coronado rey el 31 de diciembre del 2023, ellos van a decir que mi reino comenzó en el 2023. Bueno, técnicamente es cierto, aunque no duró mucho tiempo, ¿verdad? Ellos así calculaban. Está en todo el Antiguo Testamento, así lo calculan. Bueno, cuando llegamos al Nuevo, no hay una nueva matemática, el cálculo es igual. Con que hubo un cachito de 3 días y 3 noches, ya se completó la cuenta, ¿verdad? Nosotros no solemos manejarlo así, pero nosotros también tenemos un reloj, ¿verdad? Cosa que ellos no tenían. Bueno, creo que vamos a tener que posponer el 42 para el 15 de diciembre porque en 8 días hay convivio. No hay escuela dominical porque hay convivio. No.
Bueno, hermanos, vamos a concluir con oración. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias por el Señor Jesucristo, gracias por su compromiso con nosotros que lo llevó a Él hasta la tumba, y gracias por su compromiso con nosotros que no se olvida de nosotros aún cuando estemos en la tumba. Que nosotros también seamos fieles a la muerte con nuestro Señor Jesucristo, como Él lo fue con nosotros. En su nombre lo